Imagínate una tiara que nadie ha usado en décadas, demasiado pesada, demasiado llamativa, demasiado directa en su recuerdo de una época que muchos prefieren enterrar. Ni siquiera la reina Isabel II, quien legalmente era su propietaria, se atrevió a lucirla en público. ¿Por qué? Porque esta joya no es simplemente un adorno brillante, es un símbolo de poder, traiciones familiares, acuerdos silenciosos y una historia que aún incomoda a la monarquía. Esta tiara nació de una prohibición. Fue ensamblada con diamantes provenientes de regalos dudosos, joyas desarmadas y piedras que pasaron por manos poco honorables. Uno de sus esmeraldas perteneció a una mujer que le arrebató las joyas a la familia real y se fue sin consecuencias. Otros diamantes fueron fragmentos de la piedra preciosa más grande jamás hallada en la historia de la humanidad. Y aunque intentaron rediseñarla para borrar su pasado, su origen no desapareció. Después de 1947, llevar esta corona se volvió vergonzoso, porque evocaba el dominio colonial, la idea de que un imperio podía gobernar millones de vidas. Y aún así, décadas más tarde, alguien la usó, y no fue cualquier persona. ¿Por qué estuvo esta joya escondida tanto tiempo? ¿Qué secreto vergonzoso se esconde en sus esmeraldas? ¿Y es cierto que su creación violó una ley real? Si crees que las joyas reales son solo lujo y tradición, quédate hasta el final, porque la historia de la tiara Delhi Durbar no trata sobre moda, trata sobre poder, ambición y sobre cómo una mujer logró decirle al mundo, estoy aquí y soy una verdadera reina. Durante décadas vimos a la reina Isabel II rodeada de grandeza, tiaras relucientes, collares imponentes, broches con siglos de historia. Sin embargo, no todas las joyas que llevaba eran propiedad de la corona británica. Entre las piezas oficiales que se guardan en la Torre de Londres, la reina tenía su propio cofre. Y ese cofre guarda más secretos de los que podríamos imaginar, porque allí descansaban joyas heredadas de su madre, de su abuela, regalos personales, adquisiciones discretas. No eran simples diamantes, eran decisiones privadas, intrigas familiares y a veces silenciosos compromisos de Estado. A diferencia de las joyas oficiales, que se transfieren automáticamente al siguiente monarca junto con el trono, la colección privada es exactamente eso, privada. Se puede regalar, heredar o guardar para siempre sin que nadie más tenga derecho a reclamarla. Y dentro de esa colección existe una joya que no se ha mostrado en público durante todo el reinado de Isabel II. Es más, hay piezas que no se han visto en generaciones. Pero todo cambió cuando una de las tiaras más majestuosas abandonó su caja de terciopelo y apareció en la cabeza de una mujer que durante años fue el blanco de las críticas de la prensa y del pueblo. La tiara Delhi Durbar. Suena exótica, casi como un artefacto encantado del pasado, y en esencia lo es. Esta joya no es solo una diadema, es un testigo silencioso de una época. Pero antes de que terminara en manos de Camila, la duquesa de Cornualles y más tarde reina consorte, esta tiara recorrió un camino plagado de decisiones políticas, herencias complejas y una línea cada vez más difusa entre lo personal y lo institucional. La pieza forma parte de un conjunto de joyas único, conocido informalmente como el Juego de Esmeraldas de Cambridge. Incluye piedras recuperadas de escándalos familiares, gemas que cambiaron de dueñas por motivos que aún hoy se comentan entre susurros en los pasillos reales. A diferencia de otras tiaras más estáticas, este conjunto vivía. Sus piezas eran desmontadas, rearmadas, transformadas según las necesidades del momento. Un collar podía convertirse en broche, unos pendientes en colgantes para una tiara. Esa era la magia de las joyas privadas. Estaban vivas. Pero entre todas ellas, la Delhi Durbar era la más imponente y enigmática. Es enorme. Tanto que muchas mujeres de la realeza simplemente no podían usarla por razones físicas. Tal vez por eso Isabel II nunca la llevó. O tal vez fue por otra razón, por el simbolismo que carga.
una corona tan directamente ligada al pasado colonial británico, al dominio sobre la India, al esplendor de un imperio que ya no existe, quizás era demasiado. Y aún así, mucho antes de Camila, incluso antes de Isabel II, hubo una mujer que la hizo realidad, una mujer que no aceptaba un no como respuesta. Mientras Isabel prefería la elegancia sutil, su abuela, la reina María, fue una verdadera coleccionista, diseñadora e incluso estratega del mundo de las joyas reales. Ella fue quien encargó la creación de esta tiara, que más tarde se convertiría en símbolo del poder imperial y, a la vez, en un recordatorio silencioso de que, durante un tiempo, el Reino Unido gobernó gran parte del planeta. Todo empezó por una simple restricción. Las joyas oficiales no podían salir de territorio británico. Pero en 1911 se preparaba una ceremonia única en la historia, la proclamación del nuevo emperador y la nueva emperatriz de la India. Las coronas oficiales debían quedarse en casa. María lo entendió y decidió crear algo aún más impresionante. Una tiara personal, pagada de su propio bolsillo, pero tan monumental como cualquier pieza del tesoro real. Así comenzó la historia de una de las joyas más complejas y controvertidas del siglo XX. En aquel momento, nadie imaginaba que esta tiara se convertiría en una reliquia incómoda, demasiado pesada, demasiado explícita, demasiado sincera. Porque entre todas las joyas que adornaban las cabezas de la realeza europea, la Delhi Durbar no susurraba, gritaba: «Soy de otra era y sigo aquí». Y eso era precisamente lo que la hacía irresistible y peligrosa. Porque esta tiara, aunque brillante, nunca fue inocente. A comienzos del siglo XX, el Imperio Británico estaba en la cima de su poder. Sus colonias se extendían por millones de kilómetros y cada gesto de la familia real era observado con atención y expectativa. En este contexto, se preparaba la proclamación del rey Jorge V y su esposa María como emperador y emperatriz de la India. El evento debía ser algo más que una ceremonia. Tenía que ser una exhibición de autoridad, esplendor y supremacía. Y aunque la coronación oficial tendría lugar en la Abadía de Westminster, en Londres, se planeó una celebración paralela en el corazón del imperio colonial, India. Así nació la idea del Delhi Durbar, una ceremonia imperial de respeto y afirmación de poder ante los súbditos orientales. Pero en ese punto surgió un problema. Las joyas oficiales de la corona no podían salir del Reino Unido por ley. Era una norma estricta, establecida para proteger los tesoros nacionales. Eso significaba que, en la India, la nueva emperatriz no podría llevar su corona. ¿Y qué es una coronación sin una corona? La reina María no aceptaba barreras, no pidió excepciones, tomó una decisión más audaz: encargar una nueva tiara, una que no estuviera sujeta a restricciones, porque sería completamente personal, financiada de su propio bolsillo, pero diseñada para ser tan impresionante, o incluso más, que cualquier pieza oficial. Así comenzó la creación de una joya sin precedentes, la tiara Delhi Durbar. María confió la tarea a los joyeros de Garrard, los artesanos reales por excelencia. Sin embargo, ni siquiera para ellos fue un encargo común. La nueva tiara no se fabricó desde cero en el sentido tradicional. Su base fue construida utilizando diamantes y elementos de una antigua tiara diseñada por Boucheron que la reina había recibido tras una visita a Sudáfrica en 1901. Allí, como símbolo de gratitud imperial, se le obsequiaron diamantes procedentes de las minas de De Beers. Aquellas piedras, cargadas de simbolismo y política, ahora tomaban nueva forma. La estructura de la nueva diadema se elaboró en platino y oro, con un diseño complejo que incluía espirales en forma de S, motivos de lira y guirnaldas de diamantes entrelazadas con precisión. No era simplemente una tiara, era una obra de ingeniería real. Pero lo que realmente definía el carácter del adorno eran las piedras que lo coronaban, y ahí es donde la historia se vuelve aún más interesante.
La versión original de la tiara estaba rematada con 10 grandes esmeraldas de corte cabuchón en forma de gota. Estas piedras no eran cualquier adorno, formaban parte del legendario conjunto de esmeraldas de Cambridge, una colección marcada por el escándalo. Durante años, esas esmeraldas estuvieron en posesión de una mujer vinculada sentimentalmente al difunto hermano de María. Tras su fallecimiento, se esperaba que las gemas regresaran a la familia real, pero no fue así. Permanecieron con la amante, hasta que María, con paciencia diplomática y persistencia silenciosa, logró recuperarlas. ¿Y qué mejor forma de devolverle su lugar que colocándolas como punto focal de su nueva tiara imperial? Pero eso no era todo. María también incorporó temporalmente 2 diamantes legendarios, Cullinan III y IV, apodados familiarmente como las astillas de la abuela, Granny's Chips. El Cullinan original es el diamante más grande jamás encontrado en la Tierra, y estos fragmentos eran parte de su corazón. El Cullinan III, de 94,4 quilates, se colocó como elemento superior central, mientras que el Cullinan IV, de 63,6 quilates, se posicionó en el frente. La tiara estaba diseñada con tanta versatilidad que se podían cambiar estas piedras según la ocasión, lo que la convertía no solo en un símbolo de poder, sino en una joya funcional. El efecto era deslumbrante, no había otra palabra. Esta pieza eclipsaba todo lo que la rodeaba. Era casi excesiva, incluso para una reina. Y es que, literalmente, pesaba. La estructura era tan pesada que requería una postura impecable y fortaleza física para llevarla con elegancia. Pero María lo hacía, como si llevar kilos de historia sobre la cabeza fuera parte natural de su papel imperial. En las imágenes del Delhi Durbar se puede ver a la reina con la tiara en todo su esplendor. No era solo un acto de protocolo, era una declaración visual. Allí, frente a un imperio entero, ella no solo representaba a la corona, ella era la corona. Con el tiempo, las esmeraldas fueron retiradas y colocadas en otra tiara, la famosa tiara Vladimir. Más adelante, también se retiraron los Cullinan, que terminaron convertidos en broches. Sin embargo, la base de la Delhi Durbar se mantuvo intacta. La tiara había cumplido su propósito inicial, pero no fue archivada como un mero recuerdo. La reina María siguió modificándola, adaptándola, integrándola a otros juegos de joyas, como si se negara a permitir que quedara relegada al pasado. Así, la tiara Delhi Durbar dejó de ser un simple accesorio ceremonial. Se convirtió en un reflejo de la reina que la creó, audaz, estratégica y profundamente consciente del poder que puede transmitir una joya. Aunque en apariencia nació como una solución temporal ante una ley incómoda, terminó consolidándose como uno de los símbolos más potentes de una era en la que el Imperio Británico aún se presentaba al mundo como eterno e indiscutible. Y aunque su época haya terminado, esta tiara, como los imperios, nunca desapareció realmente, simplemente cambió de forma, de dueño y de significado. Cuando se habla de la reina María, es imposible imaginarla como una consorte pasiva. Fue mucho más que la esposa del rey Jorge V. Era meticulosa, decidida y tenía un talento peculiar, el de transformar joyas en declaraciones de poder. En el mundo de las piedras preciosas, ella era arquitecta, curadora y estratega. Ninguna joya, por costosa que fuera, estaba por encima de su criterio. Si algo no era perfecto, simplemente lo desmontaba y lo volvía a crear desde cero. La tiara Delhi Durbar fue el mejor ejemplo de esa visión. Después de la ceremonia en la India, la pieza no fue archivada en un cofre. María decidió que debía seguir evolucionando. Primero, retiró las esmeraldas. Aquellas 10 gotas verdes que daban un aire oriental al diseño original fueron desmontadas en la década de 1920 y reutilizadas en otra de sus joyas legendarias, la tiara Vladimir. María nunca permitía que una piedra quedara inmóvil por mucho tiempo. En lugar de las esmeraldas, comenzó a jugar con diamantes.
Y aquí es donde vuelven a aparecer los Cullinan 3 y 4, apodados familiarmente como las astillas de la abuela, piedras que en cualquier otra colección serían el punto culminante, pero que en las manos de María se convertían en simples fichas de un tablero más amplio. Uno de ellos, el Cullinan 3, de forma de pera y 94,4 quilates, se colocó en la parte superior. El Cullinan 4, cuadrado y de 63,6 quilates, adornaba el frente. La tiara estaba diseñada de tal forma que estos diamantes podían ser intercambiados o retirados según el contexto. Así, la joya se adaptaba a cada aparición pública como si tuviera vida propia. La reina no veía las joyas como reliquias, sino como herramientas de comunicación. Cada modificación tenía una razón, una estrategia detrás. A veces era por comodidad, otras por diplomacia, y en ocasiones simplemente porque podía hacerlo. Las piezas no estaban para ser adoradas desde la distancia, estaban hechas para ser usadas, transformadas y dominadas. Eso era el poder según María. La tiara Delhi Durbar, ya transformada, fue cedida temporalmente a su nuera, Isabel, la futura reina madre, en 1946. La pieza viajó con ella al año siguiente durante su visita oficial a Sudáfrica. Fue un momento significativo. La tiara volvía a aparecer en público, ahora en una figura que representaba la continuidad dinástica en medio de un mundo que cambiaba rápidamente. Pero después de aquel viaje, la tiara volvió a desaparecer. La reina madre no la usó más. La conservó, sí, pero no volvió a lucirla. Algunos lo atribuyen a su peso descomunal, otros al simbolismo excesivo. Lo cierto es que el aura de la tiara comenzaba a sentirse pesada en más de un sentido. Era más que una joya, era una declaración que ya no todos querían hacer. Cuando la reina madre falleció, la tiara pasó a Isabel II, pero ni en sus décadas de reinado, ni en sus miles de apariciones públicas, la reina la usó. La pieza se convirtió en un fantasma brillante, presente pero invisible. Nadie la veía, pero todos sabían que estaba allí, oculta, intacta, esperando. Y sin embargo, su estructura seguía siendo flexible. La tiara fue diseñada para ser modificada. Se podían intercambiar piedras, ajustar la forma, reducir volumen. María lo había previsto todo. Pero lo que nadie pudo prever fue el cambio de época. Con cada década, la monarquía se fue haciendo más sobria, más discreta. Y la Delhi Durbar, tan llamativa, tan imperial, comenzó a sentirse como un recuerdo incómodo. Aún así, su historia no terminó allí. La tiara no fue olvidada, fue preservada, silenciosa pero latente, porque las verdaderas joyas de la monarquía no desaparecen, simplemente esperan el momento adecuado para volver a brillar, y cuando lo hacen, no lo hacen por vanidad, sino para recordarle al mundo que el pasado, aunque enterrado, nunca deja de observar desde las sombras. A comienzos del siglo XXI, cuando la monarquía británica navegaba por aguas turbulentas, una imagen inesperada sacudió a la opinión pública. La tiara Delhi Durbar resurgía de las sombras. Imponente, casi teatral, olvidada por décadas y, por eso mismo, aún más fascinante. Pero no fue solo la joya lo que impactó, sino quién la llevaba puesta. Era Camila, duquesa de Cornualles, una figura que durante años había sido blanco de críticas, escándalos y comparaciones implacables. Y ahora aparecía con una de las joyas más significativas y polémicas de la historia de la corona. Todo ocurrió en 2005, poco después de su boda con el príncipe Carlos, un matrimonio que durante mucho tiempo fue considerado improbable, por no decir imposible, finalmente se había concretado. Pero las heridas del pasado aún estaban abiertas, la opinión pública seguía dividida. Fue entonces cuando la reina Isabel II tomó una decisión silenciosa, pero elocuente: entregarle a Camila la tiara Delhi Durbar en calidad de préstamo a largo plazo. Oficialmente, un gesto protocolar. Extraoficialmente, una declaración. La reina aprobaba a Camila.
La ocasión fue una cena de estado en honor a los reyes de Noruega. Camila apareció con la tiara y el mundo se detuvo por un instante. Era la primera vez que la tiara salía a la luz desde hacía décadas. Isabel II jamás la había llevado, ni una sola vez. Pero Camila sí, y con ese gesto la historia de la joya volvía a escribirse. La reacción fue inmediata. Algunos la aplaudieron, la tiara por fin volvía a ocupar su lugar. Otros, en cambio, la vieron como un error. Una joya con tan fuerte carga simbólica, colonial, imperial, política, ¿realmente tenía cabida en el siglo XXI? El nombre Delhi Durbar evocaba un pasado que muchos preferían olvidar. Y aunque la pieza deslumbraba, su presencia reabría preguntas incómodas. Más allá del debate, lo cierto es que la tiara lucía perfecta en Camila. A pesar de su volumen y peso, se ajustaba a su rostro con naturalidad. Algunos, en tono de burla, decían que eso se debía a que tenía una cabeza bastante preparada, en más de un sentido. Pero tras el sarcasmo se escondía una verdad innegable. No cualquiera puede llevar esta tiara. No es solo una cuestión de estilo, sino de estructura física y también de carácter. Porque la Delhi Durbar no permite ser ignorada. No es un adorno más. Es el centro de atención, el punto focal de todo el atuendo. Y quien la lleve debe estar lista para soportar esa presión. En ese sentido, Camila demostró que no solo estaba lista, sino que estaba reclamando un espacio que, por años, se le había negado. Curiosamente, después de ese evento, la tiara volvió a desaparecer. Camila no la usó más. Desde 2005 hasta hoy no ha vuelto a salir del joyero. ¿La razón? Hay muchas teorías. Para algunos es simplemente demasiado incómoda. Para otros, su simbolismo sigue siendo demasiado fuerte. Algunos piensan que, tras haber cumplido su misión, hacer una declaración de poder, ya no es necesario volver a mostrarla. Sea cual sea la verdad, su reaparición bastó para volver a colocarla en el centro del escenario. Aquel único evento fue suficiente para revivir el interés. Medios de comunicación, historiadores, expertos en joyería empezaron a analizar nuevamente cada curva, cada piedra, cada cambio que había sufrido la pieza desde 1911. La tiara, tras tantos años en silencio, volvía a hablar. La Delhi Durbar sobrevivió al olvido. Con solo una aparición demostró que sigue siendo relevante, poderosa y sobre todo simbólica. Y Camila, en ese momento aún duquesa, hoy reina consorte, no solo la llevó, la reclamó como parte de su propia narrativa. Una narrativa nueva, sí, pero inevitablemente tejida con los hilos del pasado más incómodo de la monarquía. Si alguien viera hoy la tiara Delhi Durbar sin saber nada de su historia, tal vez la encontraría simplemente majestuosa, un poco excesiva quizás, pero solo eso, una pieza de alta joyería. Sin embargo, basta con rascar la superficie para entender que esta tiara no es un simple adorno, es una reliquia viva, un símbolo que condensa en su estructura no solo el poder de una monarquía, sino también las heridas de un imperio, los secretos de una familia y la forma en que el pasado se resiste a desaparecer. Esta tiara ha cambiado de rostro tantas veces como de significado. En su versión original, coronada por esmeraldas cabujón, tenía un aire decididamente oriental. Verde profundo, misterioso, casi exótico. Con esas piedras evocaba directamente la riqueza de la India, los palacios de los maharás y ese dominio imperial que Gran Bretaña ejercía con una mezcla de orgullo y violencia disfrazada de civilización. Era una tiara que hablaba de conquista, de supremacía, de apropiación cultural revestida de lujo. Cuando las esmeraldas fueron retiradas y reemplazadas por diamantes, el carácter de la tiara cambió. Se volvió más fría, más estructurada.
El verde intenso dio paso a un brillo blanco y cortante. En lugar de parecer una joya oriental, empezó a recordar a una corona guerrera, como si fuera el tocado de un príncipe hindú, pero reconstruido en platino y con la firma de la realeza británica. La belleza seguía allí, pero el mensaje era otro. Tras la independencia de la India en 1947, el lugar de esta tiara en la historia se volvió aún más incómodo. Lo que antes era símbolo de grandeza, ahora parecía un eco incómodo de un pasado que muchos preferían enterrar. Quizá por eso Isabel II nunca la usó. Tal vez no fue por su peso ni por su forma poco práctica, sino porque entendía que algunas joyas hablan demasiado fuerte, incluso cuando nadie las nombra. Hoy, esta pieza sigue existiendo. No está en exposición pública ni forma parte del tesoro estatal. Se considera una joya privada, parte de la colección personal que no se hereda con la corona, sino que se transmite por decisión íntima. Es, irónicamente, la tiara más imperial y también la más personal. Pero sigue siendo lo que siempre fue, enorme, pesada, dominante. No se adapta, no se disimula. No puede formar parte de un estilismo moderno sin opacarlo todo. Llevarla implica más que buen gusto. Implica presencia, fuerza y cierta frialdad para enfrentarse a su carga simbólica. En una época donde la realeza intenta mostrarse más cercana, más humana, más cotidiana, esta tiara parece no encajar. Es demasiado rotunda, demasiado honesta. En un mundo de discursos suaves, ella no sabe susurrar. Y sin embargo, no ha perdido su poder. Aún puede provocar asombro, aún puede transformar un acto protocolar en una declaración política. Porque en sus curvas no solo brilla la luz, allí se refleja toda una narrativa, de imperios caídos, de reinas olvidadas, de coronas que pesan más por lo que significan que por los quilates de sus piedras. Delhi Durbar no es solo una tiara, es una advertencia, un testimonio silencioso de lo que fue y de lo que podría volver a ser. ¿Volverá algún día a aparecer en público? ¿Habrá una ocasión, una figura, un evento que justifique que esta corona vuelva a tocar la luz? Tal vez sí, tal vez no, pero hay algo que está claro: las verdaderas coronas no se desvanecen, solo esperan en silencio.